Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con mis compañeros y el docente César Hutchison. El día de hoy vamos a tratar los 5 libros de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Entonces, comencemos. Muy bien, entonces para hacer esa explicación de los 5 textos, me gustaría que cada uno de ustedes nos vaya hablando de las categorías centrales, de los aprendizajes que obtuvieron en la lectura de cada uno de los libros, y que vayamos pensando cómo podemos ir construyendo puentes conceptuales de relacionamiento, de aplicación o de lectura crítica con los contenidos del derecho público. Empecemos entonces por el libro primero. Bien, pues el libro primero de la Ética Nicómaco de Aristóteles nos empieza a hablar de que toda acción, toda arte, toda investigación está encaminada hacia un fin. Ese fin es el bien supremo. Bueno, lo que nos quiere decir Juliana es que dicho bien supremo es la felicidad, lo que conocemos como la eudemonía. ¿Qué nos quiere explicar esto? Que toda persona, todo hombre, busca una actividad o hacer algo para llegar a dicho bien supremo, que es la felicidad. Exactamente, y también se menciona la política como esa ciencia suprema que busca este bien, y esa ciencia que ordena a las otras ciencias. También dice que la felicidad es la actividad del alma que debe estar conforme a la virtud, y esa virtud por excelencia busca cumplir una función, que es que cada hombre cumpla con su rol. Bueno, para sintetizar lo que nos cuenta Juliana, es que todo hombre, para alcanzar la virtud, ser completamente virtuoso, tiene que hacer lo que le confiere o lo que le toca dentro de su comunidad. Exactamente, y también se menciona que la mayoría de personas creen que la felicidad es un bien tangible o visible, como el honor, la riqueza o el placer. Pero se discute en verdad de qué es en verdad la felicidad. Bueno, nosotros queríamos cerrar este libro haciendo una pregunta a usted, no se pueda. Bueno, nuestra pregunta es, ¿usted cómo cree o usted cómo alcanzaría este dicho bien supremo, la eudemonía? Bien, han hecho ustedes una reconstrucción interesante de las categorías y elementos centrales del libro primero de Aristóteles. Para reconducir la pregunta, como tenemos que ir planteando las relaciones con el derecho público y particularmente con la teoría del Estado y la Constitución, que es lo que le corresponde a la analítica, creo que hay 2 formas en las cuales el Estado contemporáneo permite que las personas materialicen tanto en lo individual como en lo colectivo esa idea de felicidad. En la faceta individual, el Estado debe garantizar que cada individuo sea libre para elegir su plan de vida, para vivir en condiciones satisfactorias, que son, entre otras cosas, deberes del Estado, pero también para no ser ultrajado, humillado o desconocido en sus derechos fundamentales. Por eso, un Estado social de derecho como el nuestro respeta y pone el acento en la dignidad humana. Y la dignidad humana es definida como la posibilidad de elegir entonces el proyecto vital que yo quiero hacer. ¿Dónde podríamos encontrar eso constitucionalmente? En el artículo 26, donde nos explican que toda persona es libre de escoger profesión, arte u oficio. En el modelo aristotélico, los ciudadanos tenían que cumplir un rol en la polis para obtener la felicidad y para actuar de manera virtuosa. El desafío que ustedes van a tener a partir de esa interesante pregunta es explicar cómo el hecho de que el constituyente primario haya estipulado en la Constitución la libertad de escoger profesión, arte u oficio conduce a la felicidad. La segunda forma es, desde luego, garantizando el trabajo. Me devuelvo un artículo 25 de la Constitución. La Constitución establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Con esos 2 artículos van a pensar ustedes entonces cómo el Estado permite que los ciudadanos conquisten, materialicen su eudemonía. Recuerden que Aristóteles nos habla, lista para ese desafío, de los tipos de vida. Bien, hablemos del libro segundo. Bueno,
En el libro segundo nos dicen que ninguna persona nace siendo buena o nace siendo mala, sino que esta se convierte en base a las acciones y a las actitudes que tiene diariamente. De igual forma nos habla del justo medio, de que en un extremo está el defecto, en otro está el exceso y en la mitad está la virtud. Un ejemplo de esto es que una persona que no se arriesga en absoluto es una persona cobarde. Una persona que se arriesga además es una persona la cual es imprudente, y una persona que se arriesga lo suficiente es una persona valiente. Este es un ejemplo y pasa con absolutamente todo. Pasa con las emociones, pasa con lo que hacemos diariamente y pasa con nuestras decisiones. De igual forma, dice que para que una persona logre ser virtuosa, tiene que elegir bien diariamente, tiene que hacerlo con gusto y tiene que repetirlo de forma que esto se convierta en un hábito. De igual forma, analiza la naturaleza y el origen de la virtud y nos diferencia que la virtud intelectual requiere aprendizaje y experiencia. Por otro lado, nos dice que la virtud moral es aquella que surge de la costumbre y de hacer las acciones de forma que se convierta en una. Y en cuanto al capítulo tercero, se habla básicamente como que lo que es la voluntariedad e involuntariedad de los actos y como que los define lo hace desde la virtud y desde la responsabilidad moral. Por el lado de la voluntariedad de los actos, dice que son aquellos actos que hacemos por iniciativa propia pero con base en conocimiento. Y por el lado de la involuntariedad de los actos, dice que son aquellos que hacemos desde la ignorancia y desde la fuerza. También hace como una diferenciación entre lo que es la elección y el deseo o sí, como que la impulsividad o el apetito. Lo que dice de la elección es que son como esas decisiones que tomamos en las que básicamente hay como una deliberación de la razón. También se retoman algunos conceptos de la valentía desde la virtud. También lo que dice es como hace la diferenciación entre temeridad y miedo, y lo dice como desde el punto del peligro, como afrontar el peligro y afrontar la muerte con razón y con honorabilidad. Bien, vamos a tratar de reconstruir entonces un puente entre lo que Aristóteles nos dijo en el libro primero y lo que ustedes nos han contado en el libro segundo y tercero de la Ética Nicomaquea. Miren que Aristóteles pone la reflexión en la acción humana, pero esa acción, dice Aristóteles del libro primero, puede ser interpretada desde el campo moral y desde el campo político. Por eso es que él relaciona la fundamentación moral de la acción, la que hace el individuo en el seno de su conciencia, en el interior de su conciencia, para saber si su acción es viciosa o virtuosa. Pero también Aristóteles entiende que la virtud solo se consigue en relación con nosotros y en convivencia con nosotros. Por eso ahí hay un eco de su teoría política, según la cual todos somos animales políticos. Somos animales para el relacionamiento público. Esto nos lleva a la pregunta entonces de, en ese relacionamiento público, ¿cómo podemos garantizar que el ciudadano, porque ya estamos hablando de lo público desde un ciudadano, sea virtuoso? Uno podría pensar entonces que la virtud, el ánimo de la virtud, el incentivo a la virtud o el castigo y la sanción al vicio pasa por la ley que realiza el legislador de la comunidad política. Y ese es un desafío que quiero que ustedes reflexionen. Si la ley puede tener como una de sus finalidades castigar el vicio e incentivar la virtud. Allí Aristóteles también, en esos textos que ustedes han mencionado, va a hacer eco de una segunda idea clave para entender el pensamiento de la filosofía griega. El hombre solo puede trabajar, puede escoger un arte, puede escoger un oficio, puede ser digno si primero ha sido educado. Por eso para los griegos la educación ocupaba un papel fundamental en la formación del ciudadano. Y entonces allí vamos a reflexionar en el artículo 67 de la Constitución y en los fines de la educación. Para mirar los fines de la educación, ustedes van a buscar y van a leer la ley 115 del 94. En esa normatividad van a encontrar cuáles son los fines de la educación y cómo yo puedo relacionar, está en el artículo 5, cómo yo puedo relacionar esos fines de la educación con la teoría aristotélica expuesta en estos dos libros. Porque eso sería lo que permite que un ciudadano cumpla el deber, actúe de manera virtuosa, adquiera un hábito.
y pueda desempeñarse en el terreno social. ¿Claro el desafío para ustedes? Hablemos entonces ahora del libro cuarto. Bueno, Aristóteles en el libro cuarto nos habla, no solamente se va a enfocar en las virtudes personales, sino en las virtudes sociales, en cómo nos comportamos con base a las virtudes que plantea con la comunidad. Entonces nos habla de la generosidad que está entre la avaricia y la prodigalidad, que dice que se basa en usar el dinero dando y recibiendo. También nos habla sobre la magnificencia, que son los gastos grandes pero competentes hacia el bien común. Y esto evitando la mezquindad y la ostentación. O sea que si queremos ser como mezquindosos y ostentosos, tenemos que ser como silenciosos con los gastos que tengamos, ¿no? Nos habla de la mansedumbre, que es el control del enojo a medida, y la amabilidad, en donde nos dice que es una virtud ética, que es en cómo nos comportamos con las demás personas, en que tenemos que tener un debate con la persona que hayamos discutido, pero tampoco es darle la razón, sino saber en qué momento hacer la crítica, esto buscando ventajas en el debate que se tenga, ¿no? Nos habla de la sinceridad, que dice que tiene dos extremos, que es la arrogancia y la disimulación, que la arrogancia es la persona que es como mentirosa, que no es honesta, que no se basa en la verdad, porque dice tener mucho, engrandece como lo que posee, pero esto es mentira, no tiene nada. En cambio, la persona que es disimulada puede que tenga mucho, pero no lo engrandece. Entonces, Aristóteles nos dice que se basa en la verdad y en la honestidad. Y por último nos habla sobre el pudor, que nos dice que no es una virtud plena, sino que es como una pasión ligada al temor, en la que los jóvenes como que lo saben manejar y los adultos que se supone que tienen como ya una experiencia, porque ya son adultos, entonces como que es impropia. Y ya. Bueno, tratemos de focalizar entonces el análisis que tú nos realizas del libro cuarto para reconducir eso hacia los aportes que podemos plantear desde la teoría del Estado y la Constitución. Tú mencionaste en tu intervención, y es importante que todos ustedes recuerden, que cuando Aristóteles habla de la acción, va a proponer unas formas de vida y unos tipos de alma. Es decir, tras la pregunta por la felicidad hay una pregunta por el hombre, hay una concepción antropológica, pero también hay una concepción sociológica. Al plantearse esa pregunta o al tener esa relación, Aristóteles va a preguntarse de qué depende la vida feliz. Y entonces recuerden que para él la vida feliz depende de tomar buenas y correctas decisiones, de actuar de manera virtuosa de acuerdo a los hábitos, del cumplir el rol que me es asignado en la polis, el deber que tengo para con mi ciudad. El todo hace parte de una relación dialéctica en la que el individuo se enriquece del beneficio del todo y el individuo se beneficia del progreso de ese todo. En ese sentido, Aristóteles hace una reflexión, una pregunta crucial para entender la teoría de la justicia desde el punto de vista económico, porque se va a preguntar si la felicidad depende de los bienes materiales. Y allí vamos ambientando lo que nos va a decir en el capítulo 5, los tipos de justicia distributiva o correctiva. ¿Y por qué lo vamos ambientando? Porque Aristóteles entiende entonces que es necesario asegurar un mínimo vital de recursos para tener una vida digna, para tener una vida feliz. Eso es un deber del Estado. Entonces, el desafío que tú vas a tener que desarrollar lo vamos a tomar con fundamento en el artículo 13 de la Constitución en sus incisos finales. Allí se establece que el Estado tiene que proteger especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Hay una reflexión moral de lo que le corresponde hacer al Estado de los servidores públicos, pero también hay un deber jurídico y político de lo que le corresponde al Estado
para garantizar que estos ciudadanos o grupos de ciudadanos que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, el constitucionalismo ustedes saben cómo lo llaman, sujetos de especial protección constitucional, sean precisamente protegidos por el Estado para garantizar sus derechos. Entonces la idea es que allí busquemos un caso, demostremos cómo el Estado cumple esa labor que asigna el artículo 13 de su inciso final, para pensar, ¿no?, el propósito de garantizar una vida feliz. Porque si el Estado no brinda eso, por más de que el individuo tenga buenos hábitos, actúe de acuerdo a la ley y tenga el deseo, la recta razón de actuar bien, no va a alcanzar la autonomía. Hablemos de la ley. Bueno, pues retomando el libro, trata de la virtud de la justicia, en la cual pues nos dice que es una disposición pues de realizar acciones justas pues frente a otros, hacia otros. Y pues además nos menciona como su opuesto, lo contrario que viene siendo pues la injusticia. Entonces habla de una justicia total, que es la virtud frente a los otros, cómo nos comportamos, y hay una justicia parcial que ya es algo más específico, que nos habla de las distribuciones y de las transacciones. Y pues que también menciona que la justicia es concebida como un término medio, que va buscando como esa igualdad proporcional o aritmética. Pero esto lo hace pues dependiendo del caso. Y además menciona el dinero como término medio, porque dice que pues, es para medir como esas equivalencias. También nos lleva a lo que es la justicia formal, que es donde existe una equidad, y esta es la que nos permite identificar cómo podemos aplicar la ley a ciertos casos en específico. También de pronto para relacionarlo pues con lo de teoría del Estado, podemos ver el ejemplo de los jueces, que ellos buscan esto que hemos venido hablando, que es el término medio entre la ganancia y la pérdida. No, y pues que además discuten temas sobre lo que son los actos voluntarios, la culpa, y menciona también la justicia política y doméstica, y aparte también menciona pues lo que es la justicia natural y la legal. Bien. Pensemos ese tema de la justicia política, ¿no?, y la justicia social. Eso nos lleva a entender entonces que el Estado, como árbitro del mercado, tiene que garantizar que los agentes que allí participan no solo actúen por beneficio de su interés propio, porque el egoísta entonces no puede ser feliz, por más de que tenga acumulación de riqueza. Por eso es que el Estado, la fórmula del Estado social de derecho consagra desde el preámbulo, desde el artículo primero, desde los fines del Estado del artículo segundo, el principio constitucional y el deber de actuar con solidaridad social. Eso implica entender entonces que la iniciativa privada tiene una función pública, porque la iniciativa empresarial o privada, al contribuir con los impuestos, al contribuir con la generación de empleo, al aportar con generación de oportunidades para que las personas que se educan puedan insertarse al mundo productivo y por esa vía conquistar su felicidad, tienen un papel protagónico. Así lo reconoce el artículo 333 de nuestra Constitución, que viene a plantear una fórmula de justicia social que no es mera retórica en un Estado social de derecho. Pero aquí miren cómo estamos poniendo a competir aparentemente dos actores, el actor público con el actor privado. Lo que dice el 333 es que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero las mismas deben ejercerse dentro de los límites del bien común. Esa idea de bien común es susceptible de ser relacionada con la eudaimonía. Dice el artículo: para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades, deberes con el otro. La empresa es la base del desarrollo, pero tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones sociales y estimulará el desarrollo empresarial. El desafío de ustedes es mostrar entonces con un caso cómo una empresa del sector privado puede contribuir a garantizar eudaimonía individual y eudaimonía social, para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.
Les agradezco mucho por esta interesante conversación. Espero que en el desarrollo de los desafíos puedan seguir aplicando todas las ideas y afinando las teorías que Aristóteles nos da en estos 5 libros de la Ética Nicomaquea. Muchas gracias. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explorar juntos 2 capítulos fascinantes de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, el libro 4 y el libro 5. Hoy hablaremos de virtudes como lo son la generosidad, la magnificencia, la magnanimidad y por supuesto de la justicia que Aristóteles considera la virtud más completa. Les presento a mis compañeros del diálogo, Camilo, Sofía, Mariana, Juanita, Saray y Juliana. ¿Listos? Empecemos. Bueno, empecemos con el libro 4. Demos tema a la generosidad. Aristóteles dice que ser generoso significa encontrar el justo medio en el uso del dinero. No se trata de derrochar sin medida como el pródigo, ni de acumular egoístamente como el avaro, sino más de dar lo que corresponde en el momento correcto y con agrado. Y en esa misma línea aparece la magnificencia, que es como la hermana mayor de la generosidad, pero en lo grande. Gastos importantes en obras públicas, celebraciones o construcciones. El magnífico no es pilfarro, sino que gasta con elegancia y proporción. Su efecto es la mezquindad y su exceso la vulgaridad. Continuando tenemos la magnanimidad, que es la grandeza del alma. El magnánimo se considera merecedor de grandes cosas, pero con equilibrio. No es vanidoso, pero tampoco se menosprecia. Sabe recibir honores dignos y desprecia los indebidos. Sin virtud moral completa no puede haber verdadera magnanimidad. Sí, Sofía, y pues que también Aristóteles nos habla de la mansedumbre, que es entendida pues como el justo medio respecto a la ira, y que no solo se trata de no enojarse nunca, porque eso sería un defecto, ni de estar siempre iracundo, que sería el exceso, sino de enojarse pues cuando corresponde, en la medida adecuada y por los motivos correctos. Algo muy interesante es cómo Aristóteles traslada el término medio a la vida social. Por ejemplo, en el trato con los demás, habla de la virtud de ser agradable sin caer en el servilismo ni en la rudeza, o por lo menos en la comunicación, donde el punto medio es la veracidad, evitando tanto la jactancia como la falsa modestia. Y no podemos olvidar el ingenio en la diversión. Aristóteles dice que incluso en el humor y el descanso existe una virtud. El ingenioso maneja la broma con respeto, evitando la grosería o la excesiva seriedad. Hasta el ocio tiene su justa medida. Ahora pasemos al libro 5, donde Aristóteles se detiene en la justicia. Aquí la presenta como la virtud más completa porque se da siempre en relación con otros. ¿Qué opinan? Bueno, yo digo que sí, la justicia es lo legal y lo igualitario. Lo injusto, en cambio, es lo ilegal o lo desproporcionado, por decirlo así. Para Aristóteles, la justicia es la única virtud que se ejerce siempre pensando en los demás y no solo en uno mismo. Exacto, Camilo. Además, se distingue entre justicia total y parcial. La total es toda la virtud puesta en relación con otros, mientras que la parcial se manifiesta en 2 formas. La primera, que es la distributiva, que reparte honores y bienes de manera proporcional, y la segunda, que es la correctiva, que corrige desigualdades en transacciones o conflictos. Y también debemos saber que un punto clave es cómo la justicia busca el término medio a través de la igualdad. Es decir, en la distributiva se aplica una proporción geométrica. ¿Cómo es esto? Pues dar a cada cual según su mérito. Y en la correctiva, en cambio, se usa la proporción aritmética, que es el restablecer lo que se perdió o se ganó en exceso. Sí, y pues la verdad me parece muy interesante cómo Aristóteles introduce pues el papel del dinero en la justicia, diciendo que el dinero es como un término medio, que permite comparar cosas muy diferentes y que hace posible el intercambio justo en la sociedad. Y pues también añade la equidad,
que es como una corrección necesaria de la justicia legal, porque las leyes son generales y a veces no contemplan casos particulares. La equidad ajusta a la ley a la realidad concreta para que no se cometa una injusticia por rigidez. Finalmente, Aristóteles diferencia entre la justicia natural y legal. La natural es universal y constante, mientras que la legal depende de cada comunidad. Esta distinción todavía resuena hoy en debates sobre derechos humanos y leyes positivas. Para culminar con este capítulo del podcast, quiero hacer un resumen. El libro cuarto nos enseña cómo las virtudes buscan el equilibrio en la vida diaria, desde el dinero hasta el humor. Y el libro quinto nos recuerda que la justicia es la base de la convivencia social. La invitación que nos hace Aristóteles es a vivir con moderación, pero también con responsabilidad hacia los demás. Bueno, a continuación vamos a dar respuesta a las tareas asignadas por el docente. Empecemos con el libro 1, que nos preguntaba cómo se relaciona la libertad de escoger profesión, arte u oficio que está en la Constitución colombiana con la idea de la felicidad o eudaimonía de Aristóteles. Para eso nos vamos a apoyar en los artículos 25 y 26 de la Constitución. El 25 dice que el trabajo es un derecho y una obligación social, y que debe darse en condiciones dignas y justas. Y el 26 reconoce la libertad de cada persona de escoger su profesión, arte u oficio. Bueno, entonces el constituyente primario, es decir, el pueblo, quien creó la Constitución, entendió que el trabajo y la libre elección son una parte fundamental para que cada ciudadano pueda realizarse y llegar a ser feliz. Exacto. Y aquí es donde entra Aristóteles con su idea de eudaimonía, en la ética a Nicómaco. Él dice que toda acción y toda arte buscan un fin, y que ese fin último es la felicidad, entendida no como un placer o una riqueza, sino como una vida plena, racional y virtuosa. Sí, Aristóteles nos explica que la política es una ciencia suprema, que debe organizar la vida en común para que los ciudadanos puedan vivir bien. Esto significa que el Estado no solo regula, sino que tiene que ayudar a las personas a que conquisten la felicidad. Entonces podemos decir que cuando la Constitución garantiza que cada ciudadano elija su profesión u oficio, lo que realmente está haciendo es darle la posibilidad de desplegar sus capacidades, de desarrollar sus virtudes y alcanzar su propio proyecto de vida. Y fíjate, Juliana, que eso significa también la conexión entre los tres tipos de vida que distingue Aristóteles: la vida de placer, la vida política y la vida contemplativa. La Constitución no te dice cuál tienes que escoger, simplemente te da la libertad para que tú decidas lo que quieres hacer. Exactamente, Camilo. Pues, en otras palabras, el Estado colombiano, al proteger el derecho al trabajo y la libre elección, se convierte en garante de que los ciudadanos puedan buscar la eudaimonía y cada uno a su manera. Sí, así que al final podemos ver que tanto Aristóteles y la Constitución coinciden en algo fundamental, en que la verdadera felicidad se alcanza cuando el ser humano tiene libertad para escoger su camino. Y pues el Estado crea las condiciones para que éste lo pueda lograr. Para darle solución al reto planteado por el profesor Hutchinson para el libro segundo y tercero, se podría decir que para Aristóteles el fin último del Estado es propiciar la vida buena de los ciudadanos. La felicidad, que es la eudaimonía, no es un placer pasajero, sino la realización plena de las capacidades humanas mediante la virtud, y que pues se adquiere por medio de los hábitos y la educación. Es por ello que la ley no solamente se limita a castigar conductas desviadas, sino que tiene también como función formar, orientando así a los individuos hacia el bien común y evitando los extremos del vicio. En este marco, la educación es el instrumento privilegiado para formar el carácter y la razón práctica. Sin ella, la libertad de elegir profesión o proyecto vital es algo meramente formal, pues la ignorancia impide reconocer y practicar el bien.
Aristóteles veía como algo indispensable que desde años las personas recibieran formación en valores, en artes, en ciencias para poder deliberar, actuar con prudencia y poder vivir de forma virtuosa. Esta visión coincide con la Ley 115 de 1994, que en su artículo 5 define la educación como un proceso orientado al pleno desarrollo de la personalidad y a la formación de ciudadanos respetuosos de la democracia, los derechos humanos y la convivencia pacífica. De igual manera, en el artículo 67 de la Constitución Política se consagra la educación como un derecho y un deber con función social, obligando al Estado, la sociedad y la familia a garantizarla. Ambas normas no solo son marcos administrativos, sino instrumentos ético-políticos para incentivar la virtud y prevenir los vicios sociales. Desde esta óptica aristotélica, se puede afirmar que la normativa educativa colombiana cumple con la doble función que Aristóteles atribuía a la ley: formar ciudadanos virtuosos y al mismo tiempo poder corregir conductas perjudiciales para la comunidad. A través de la educación se crean las condiciones para que cada individuo escoja libremente su profesión y proyecto de vida, alcanzando así su fin último, la felicidad entendida como vida plena y virtuosa en una sociedad ordenada y justa. Bueno, continuando con el desafío asignado al libro cuarto, tendremos como base el artículo 13 en sus incisos finales, aplicados en la sentencia de tutela 760 del 2008. En este caso, se trata del derecho a la salud. La Corte analiza múltiples casos en que personas se han visto impedidas de acceder a servicios de salud esenciales. Con esto así se establece que esa impedición vulnera el deber constitucional del Estado, que es garantizar el derecho a la salud sin discriminaciones, dando especial protección a quienes están en situación de debilidad manifiesta por razones de su condición física, mental o económica. Es por eso que la Corte ordenó al Estado adoptar medidas para que el sistema de salud funcione efectivamente, de modo que esas personas, es decir, los vulnerables, puedan acceder a tratamientos, medicamentos, servicios, esto evitando los obstáculos estructurales que les impiden alcanzar ese derecho. Es así como lo vamos a relacionar con el capítulo 4 de la Ética Nicómaco, en donde Aristóteles nos habla de la virtud moral, del hábito y de la doctrina del justo medio. La idea central en este capítulo es que una virtud se encuentra entre dos vicios. Uno tenemos que es el vicio por defecto y otro por exceso. La virtud es el medio regulado por la recta razón. En la dimensión social política, no basta con que el individuo tenga deseo de obrar bien. También se requieren condiciones extremas, como la justicia, leyes e instituciones, para que ese individuo pueda realmente ejercer de manera correcta su virtud. Es por eso que si no hay un entorno justo, mucho del esfuerzo del individuo queda obstaculizado, porque si carece de lo necesario, que es la salud, la igualdad de oportunidades, las condiciones materiales básicas, pues no se puede desarrollar plenamente la vida virtuosa. No se puede alcanzar lo que Aristóteles nos habla de la felicidad, que es la eudaimonía. Los incisos finales del artículo 13 de la Constitución Política nos habla de que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Esto implica que el Estado tiene una responsabilidad activa, no solo abstenerse de discriminar, sino proporcionar mecanismos, servicios, infraestructura, acceso para que quienes están en debilidad puedan ejercer sus derechos. Con esto, debe sancionar cuando haya abusos o malas prácticas que agraven la debilidad de esas personas vulnerables. La igualdad que se garantiza no es solo formal, todos tienen derecho a, sino material. El Estado debe dar apoyos específicos a quienes lo necesitan, para que la igualdad sea real y justa. Es por eso que todo esto conecta para pensar en el propósito de garantizar una vida feliz, la eudaimonía. Para que los individuos no solo actúen bien,
desarrollen virtudes, tengan recta razón y deseos correctos, lo que Aristóteles le llama condiciones internas de la virtud. También se necesitan condiciones externas justas. Si el Estado no cumple su deber conforme al artículo 13, en sus incisos finales, pues hay personas que aunque quieran actuar virtuosamente, estarán impedidas materialmente de vivir bien y de alcanzar su eudemonía. En la sentencia, explorada en este caso, el Estado es obligado a garantizar el acceso a la salud para los vulnerables. Este es un buen ejemplo de cómo se cumple ese mandato constitucional de proteger a los que están en circunstancia de debilidad manifiesta. Es medida justa que permite que esas personas logren un nivel de vida digna, lo que es parte de lo que Aristóteles necesita como condiciones externas para que haya una virtud completa y ésta pueda alcanzar la eudaimonía. La virtud del justo medio no se aplica solamente a los actos individuales, también es política y social, ni exceso, ni privilegios desmedidos, ni defecto, que es la indiferencia absoluta frente a las necesidades, sino que en el artículo 13 y decisiones como la sentencia que acabamos de explorar, en ese medio dar lo que se necesita para que todos puedan participar plenamente sin caer en discriminación ni en paternalismo exagerado. Bueno, retomando el desafío asignado por el docente para el libro quinto, se podría indicar que una empresa del sector privado, según el artículo 333 constitucional, puede contribuir de manera integral a garantizar la eudaimonía individual y social, y pues con ello el cumplimiento de los fines del Estado, al entender que la libertad económica y la iniciativa privada están condicionadas al respeto del bien común y a una función social que implica obligaciones. Entonces, pues para esto debemos tener en cuenta el fundamento constitucional y de la misma manera la función social de la empresa. El artículo 333 del que estabas hablando tú, Mariana, establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero deben ejercerse dentro de ciertos límites del bien común. Además, también señala que la empresa es la base del desarrollo y tiene una función social que la lleva a adquirir obligaciones. El Estado debe fortalecer las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial, mientras esta a su vez pues está previniendo abusos que afecten la libre competencia. Exacto, Sarita. Y pues que este principio se complementa con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha declarado que aunque la responsabilidad social empresarial en Colombia es voluntaria, pues contiene elementos de obligatoriedad que son derivados de la función social de la empresa y del principio de solidaridad, y que además la empresa debe armonizar su ánimo de lucro con el compromiso social, generando así un impacto positivo en sus empleados, clientes, comunidades y pues con el ambiente. Además de esto, también se mencionan acá dos tipos de eudaimonía, desde la responsabilidad social empresarial. En primer lugar, encontramos la eudaimonía individual, en la cual pues la empresa debe contribuir al bienestar y desarrollo integral de sus trabajadores, brindándoles condiciones laborales dignas, oportunidades de capacitación, seguridad social y un ambiente que favorezca su realización tanto personal como profesional. Esto hace que se promueva la felicidad individual y entendida desde el florecimiento humano. Sí, y que por otro lado, la eudaimonía social, que a nivel colectivo refiere a que la empresa debe actuar pues respetando el entorno social y ambiental donde opera, promoviendo así la equidad, la justicia social y la solidaridad. Y esto genera implicaciones de empleo digno, participar en proyectos comunitarios, proteger el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible. Y tener en cuenta la armonía entre este crecimiento económico y responsabilidad social, pues porque fortalece la cohesión social y el bien común. Y en cuanto a la contribución al cumplimiento de los fines del Estado, la empresa, al cumplir con esta función social que tiene, apoya el mandato constitucional de promover el bienestar general, la justicia social, el desarrollo económico sostenible y la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad. A través de la RSE, la empresa participa activamente en la construcción de una sociedad que sea más justa y feliz, donde el progreso económico se traduce en mejoras reales para la población.
Exacto, Sarita. Y pues ya concluyendo, pues se puede decir que una empresa privada en Colombia, ejercitando la libre iniciativa económica dentro del marco pues, del artículo 333, se debe entender que su rol va más allá de la búsqueda del lucro. Exacto, Mariana. Este debe comprometerse con políticas de responsabilidad social, empresarial que promuevan la felicidad, eudaimonía, como la venimos conociendo, individual de sus empleados y la eudaimonía social mediante el respeto, la solidaridad y contribución al bien común, evidenciando así el cumplimiento de los fines del Estado que se encuentran establecidos en nuestra Constitución política. Culminando con este podcast, me gustaría hacer un resumen. El libro cuarto nos enseña cómo las virtudes buscan el equilibrio en la vida diaria, desde el dinero hasta el humor. Y el libro quinto nos recuerda que la justicia es la base de la convivencia social. Aristóteles nos invita a vivir con moderación, pero también con responsabilidad hacia los demás. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la ética a Nicómaco. Hasta la próxima.